bienvenidos a otro video del canal. Hermoso día, y bueno, estamos aprovechando para hacer unas cosas. Acá había quedado el otro día entusiasmado con esos videos que hice en los que hablamos de las inductancias desde cero, desde entender que es un cable aislado para que no lo haga corto, enrollado sobre sí mismo en una cantidad de espiras. Habíamos hecho videos de las inductancias, las bobinas, para qué sirven, que las bobinas cuando son atravesadas por una corriente hacen un campo magnético más fuerte que un cable, que alrededor de un cable también hay un campo magnético, pero en la práctica es casi despreciable, salvo algunas condiciones especiales de corrientes muy altas, ¿no? Pero si se quiere reforzar el campo electromagnético que produce una corriente eléctrica, se usan bobinas, y esas bobinas se pueden usar para transformadores, para electroimanes, que una cosa es en el régimen de funcionamiento en el momento que se le aplica una corriente continua, y si queda con corriente continua, ¿qué pasaba? Si es una corriente alterna, ¿qué otras características tiene? Y además que se puede usar para el fenómeno de transformador, o sea, si vos le pones otra bobina cerca, la induce y le genera una tensión que es proporcional a la cantidad de vueltas que tiene. Vimos el transformador de aislación, cómo funcionaba, y acá estábamos probando la corriente de reposo del transformador, reposo sin nada conectado. Este transformador de 220 volts que entran por acá, salen 12 volts con una capacidad de 50 watts. Habíamos visto que en reposo nos daba, esperen que lo voy a conectar directamente, habíamos visto que en reposo nos daba 130 mA, punto 13 amperes son 130 mA, con una potencia de 5,9 watts. Sabemos que la potencia es el producto entre la corriente y la tensión. Se alimenta con 220 y tiene una corriente en su primario de 130 mA. Vamos a ver, 220 por 0.8.6. Yo no creo que este transformador en este momento esté consumiendo 28 watts, dice 5,9, porque la corriente que nos está midiendo es con un bajo factor de potencia. Dice 28 watts serían 130 mA, pero como son 6 watts, vamos a redondear 5,8, 5,9 en 6, son 6 watts dividido 220, 27 mA. Quiere decir que la diferencia entre esos 5,6, los 28 y los 5,6 es por el bajo factor de potencia. En realidad lo que mide el medidor de potencia de la instalación son 6 watts, pero la corriente es la que le está pidiendo a la instalación, es mucho más alta. Vamos a ver si con esos datos podemos hacer unas cuentas para sacar el factor de potencia. A ver, vamos a anotar entonces 330 mA y 5,9 watts. Ahí está, 5,9 watts, 0,13 amperes. Bueno, con la pinza amperométrica lo único que podemos medir es la corriente, ¿no? Escala de 2 a 20 amperes. Bueno, y acá tenemos que mide 135 mA, o sea, no es como este. Yo no sé qué pasó en los otros videos, o sea que este video se va a llamar correcciones, ya que la corriente que estamos midiendo es lo mismo que medía esto. O sea, la corriente con el factor de potencia bajo. Ya vimos que la pinza amperométrica sí da 140 mA y vamos a hacer una medición más. Entonces, la corrección no era casi un amper lo que medía, no sé por qué me dio esa medición. No, la unit mide más todavía, 170, y teóricamente está bien, claro. True RMS mide la corriente exacta, mide aún más. Bueno, ya que estamos, podemos seguir con otras mediciones. Quería aclarar, por ejemplo, los multímetros, como este, como el Sika. Me fijé porque pensé que este tenía para medir, tiene todo como suciedad, corriente alterna, pero si tiene alterna, ahí pueden ver, pero 10, 200, no termino de entender, porque acá dice 10 amperes, no está muy claro, voltaje de continua pulsante, voltaje de alterna, amperaje de alterna. Acá diría que puede medir hasta 10 amperes,
de alterna. La verdad que no se entiende, ¿eh? Acá hasta 10 amperes de continuo y pulsante, acá miliampere y acá el común. Acá puede medir voltaje ohm y hasta, si nos guiamos por lo que dice ahí, hasta 10 amperes de alterna. Yo en realidad este lo compré por el tema de la medición de cable UTP. Es un instrumento que lo tenía dedicado a eso y la verdad no lo quiero, no lo quiero quemar. Creo que no tiene sentido arriesgarme a hacer una medición así. Son 130 mA, tampoco es tanto, pero qué sé yo, ven que acá dice 200 mA, tendría que servir también. Pero qué sé yo, como es en 220, ¿ustedes qué opinan? ¿Vale la pena? Para mí no. Y el Zika solo mide el corriente continua, hasta 10 amperes tiene. A ver, déjenme, lo voy a ver. Sí, les confirmo que el Zika solo mide, ven, corriente continua o pulsante. Y acá dice hasta 10 amperes, esta ficha hasta 10 amperes de continuo pulsante en máximo 10 segundos. O sea, no nos sirve para medir una corriente de alterna. El otro no me quedó claro. De más está decir que hay que abrir el circuito. O sea, tendríamos que desconectar o este y este o este y este y poner el amperímetro en el otro. Este no mide corriente alterna. Pero bueno, me pareció oportuno aclarar justamente esto que había medido mal con la pinza amperométrica de Zika. Y bueno, seguimos adelante, después vamos a hacer unas cuentas para ver si con esos números que obtuvimos, principalmente podemos calcular el factor de potencia. Así que bueno. Hola Michu, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Voy a agregar un comentario que quedó incompleto el video sobre las notas que habíamos hecho. Primero, es totalmente normal que la pinza amperométrica unit dé un poco más debido al tipo de medición True RMS. Luego quería aclarar que el multímetro de tablero no es una pinza amperométrica, es un toroidal. Envuelve también el cable como una bobina, pero es fijo. Hay que pasar el cablecito por dentro. Entonces lo que quería aclarar que si nosotros tenemos esta fórmula para el factor de potencia es igual a la tensión por la intensidad sobre la potencia, podríamos hacer, por ejemplo, la tensión de 220 por la intensidad entre 13 y 17, no sé, tomemos 15, nos va a dar un número más alto que la potencia que había dado algo de 6 watts. Y eso nos va a dar el factor de potencia. Si no, acá lo habíamos despejado haciendo potencia es igual al voltaje por la intensidad por el factor de potencia. 6 watts igual a 220 por 0,13. Bueno, medí la corriente más baja por el factor de potencia. El factor de potencia es aproximadamente igual a 0,20. Bajo, bajo. Pasaba mucho con estos transformadores eso. Y antes no se le daba tanta bolilla como ahora. Pero bueno, quería aclarar eso, que con estos datos, principalmente con esta fórmula, podemos sacar el factor de potencia. Así que bueno, espero que quede bien este agregado al video. Gracias por haberlo visto, espero sus comentarios y nos vemos en el próximo.